9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hay varios temas de la agenda, ¿no? Para dialogar. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar por acá. Me gustaría comenzar por el tema Casa de Galicia, ¿no? Porque son horas decisivas. Bueno, ya comenzó el traslado de pacientes y también está inminente un conflicto con el sindicato médico justamente por la forma de distribución del personal que, según se sostiene desde el sindicato, no se respetó lo acordado previamente. ¿Cuál es la situación? A ver, en primer lugar, como tú decís bien, la primera etapa fue la distribución de los afiliados. Entonces ahora llega el aterrizaje de qué va a pasar con los trabajadores, tanto médicos como no médicos. Eso implica un proceso de diálogo y de negociación entre las partes. No es el gobierno el que determina, porque la ley no lo establece así, pero sí la preocupación del gobierno es que la mayor cantidad posible de trabajadores médicos y no médicos puedan reinsertarse o continuar su trabajo en alguna de las mutualistas, de las 5 mutualistas que absorbieron afiliados. Claro, pero ya hay denuncias claras de que la cantidad de horas es poca, no es que tenía este trabajo y ahora lo tengo igual en otro lado, sino está que claro. Por un cuarto de las horas, y también el derecho de los pacientes, por ejemplo, en tratamientos importantes como pueden ser oncológicos, que se le cambia de doctor, no pueden continuar con quien habían desarrollado un vínculo, una confianza, un seguimiento. Sí. Esto recién empieza, esa es la realidad. Y lo que ha habido arriba de la mesa no es un planteo del gobierno, sino de las mutualistas. Las mutualistas llegaron al ámbito tripartito del Consejo de Salarios, de los representantes de las distintas partes, y presentaron una propuesta que fue valorada por el sindicato médico como inaceptable y que motiva la declaración de conflicto. Y bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que esto es una negociación y que por lo tanto el objetivo del gobierno es que la mayor cantidad de trabajadores, tanto médicos como no médicos, se reinserten en alguna de las 5 mutualistas. Por lo tanto, con esto ya estoy diciendo algo. Estoy diciendo, esta primera propuesta está bastante lejos de lo que debería ser la búsqueda de un entendimiento razonable. Vamos a ver, este es un camino. Obviamente nosotros, el Ministerio de Trabajo, no es experto en determinar cuántos trabajadores médicos y no médicos se requieren en cada lugar. Seguramente es imprescindible la mirada técnica, por ejemplo, de la Junta Nacional de Salud, de la JUNASA, para aportar luz sobre este proceso. Pero también está claro que estas 5 mutualistas incorporan afiliados, por lo tanto aumentan sus cápitas y por lo tanto tienen que asumir una parte de los trabajadores, ya sea profesionales y no profesionales, y eso recién empezó. O sea, tenemos una instancia intensa y con pocos días por delante en donde tiene que haber avances en la negociación y nosotros vamos a ayudar a que ese proceso ocurra. Mire, si no me equivoco, era proporcionar la cantidad de socios a la cantidad de funcionarios que se deberían ir tomando. ¿Eso se está respetando? Es que el problema es que se dice que tiene que ser proporcional, pero no se establece la proporción. Entonces, el debate es justamente, bueno, si tú incorporaste tantos nuevos afiliados, ¿cuántos trabajadores? Esa proporción es lo que es objeto de debate. Y después está el otro tema, que es quiénes son. Son como 2 etapas, ¿no? Primero, cuántos van para cada una de las mutualistas y cuál es el criterio de proporcionalidad. Y segundo, quiénes son concretamente los que van a cada una de esas mutualistas. Hasta hace unos días restaban 700 funcionarios médicos y no médicos, trabajadores médicos y no médicos, por registrarse a ese sitio del Ministerio de Trabajo donde se arma la agenda o por lo menos esa lista. ¿Se avanzó? ¿Se lograron? Yo no tengo el dato de ahora exacto, supongo que habrá seguido creciendo. Ha habido todo un proceso de diálogo para incorporar justamente en la negociación a las partes, al sindicato de Casa de Galicia, a la FUS del lado de los trabajadores no médicos, al sindicato médico, al sindicato anestésico quirúrgico del lado de los trabajadores médicos. Del otro lado está la Asociación de Mutualistas. Y bueno, lo que se logró en estos días previos fue sentar a la mesa a las partes, que no fue fácil, porque hubo algunas dificultades, llamémosle así. Pero está eso ya establecido. Ahora
empieza la distribución. El primer planteo de las mutualistas es rechazado de plano por el Sindicato Médico del Uruguay y bueno, y tenemos que seguir trabajando. El rol nuestro es buscar un entendimiento razonable. Ojalá pudiéramos incorporar al conjunto de los trabajadores, capaz que no son todos, pero hay que hacer todo el esfuerzo máximo para la respuesta, ¿no? En esos caminos alternativos y diferentes propuestas, ¿hay una propuesta del Poder Ejecutivo de cómo debería ser esa proporcionalidad entre pacientes, usuarios? No hemos planteado nosotros profesionales? nada. Creo además que en todo caso, si hubiera necesidad de una propuesta en algún momento va a haber, porque para acercar las partes tenés que buscar la manera de entenderse. Y quizás haya que plantearlo, pero ahí sí reconozco que la especialización es del Ministerio de Salud Pública, no del Ministerio de Trabajo, y en todo caso nosotros lo que podemos hacer es buscar acuerdos, pero no, las fórmulas concretas son una cosa más técnica, ¿no? Claro. Ya para cerrar sobre el tema de Casa de Galicia, todo esto es en muy pocos días, ¿no? Sí, Porque es el impresionante. 1 de abril ya los usuarios ya van a formar parte de las nuevas instituciones y los trabajadores médicos y no médicos derivados también ya van a comenzar funciones. La fecha que se estableció fue el 31 de marzo y nos quedan muy pocos días. Y por lo tanto el proceso de negociación y de diálogo se tiene que intensificar esta semana y la semana que viene, sin ninguna duda. Si no hay una definición, ¿puede haber una prórroga para que siga funcionando Casa de Galicia? Hoy yo no me animo a decirlo. Pero digo, está dentro de las posibilidades. Y obviamente que uno tiene que ayudar a que el resultado sea el mejor posible, el más satisfactorio para todos, y el tiempo no puede transformarse en un elemento que impida que el resultado sea mejor, ¿no? Mire, ¿cómo está viendo este tema, esta discusión que se está dando a propósito de la caja de profesionales, donde, bueno, otra vez nos metemos en el tema de los problemas económicos que tenía esta caja, que no se terminan de solucionar, y ahora esta propuesta de ir para quienes no venían aportando hasta ahora, que eran los dependientes, ¿no? Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que el problema de la caja de profesionales viene de varios años para atrás, y la verdad, nosotros el año pasado, a mitad de año, recibimos un informe que por primera vez establece que la situación de la caja es de pérdida patrimonial, que en el caso de no corregirse ciertas ecuaciones económicas es definitiva en poco tiempo. Por lo tanto, más allá, al margen del debate sobre la reforma de la seguridad social, este subsistema de seguridad social, que es la caja, requiere de respuestas más inmediatas. Y bueno, en eso está trabajando el nuevo directorio, que quiero decir, ha hecho un gran esfuerzo por poner arriba de la mesa un paquete de medidas, algunas de ellas dependiendo de su propia decisión, pero muchas otras dependen de una decisión legislativa, es decir, del sistema político, del poder legislativo, porque requieren leyes. Nosotros en este momento estamos analizando el paquete de medidas que nos presentaron en el directorio. Seguramente la semana que viene vamos a tener una capacidad de devolver lo que es la opinión del gobierno sobre esas medidas, y luego además hay que generar un entendimiento mucho más amplio, porque a la hora de la verdad esto implica, por ejemplo, en varias de esas medidas, la aprobación de leyes, y eso significa un acuerdo político más amplio. Yo creo que hay sintonía en cuanto a que hay conciencia de la gravedad de la situación y de la urgencia de tomar medidas. Después otra historia es qué medidas, con qué características, y eso es lo que le quiénes quiero son los preguntar. que tienen que pagar los costos por ello. ¿Se tiene en cuenta el rechazo que genera en la gente, en los posibles, digamos, aportantes? Y también recuerdo que una y otra vez se ha mencionado los altos salarios que cobran los directivos, que de alguna manera es una bofetada, ¿no? En una situación de déficit tremendo que hay. Se está pensando en apelar a quienes en principio por ley no deben aportar, que ahora sí deben hacerlo todavía con esos sueldos. ¿Qué valoración se hace de eso? Justamente el directorio de la Caja ha planteado estas situaciones, y las medidas incluyen medidas que tienen relación con los ingresos que ganan no solo el sector gerencial, sino el conjunto de los trabajadores. También digo, la magnitud del problema financiero no se resuelve para nada, ni cerca,
con ajustes en los salarios, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlos, como señal, pero no como una situación, digamos, con una decisión que resuelva el problema. Lamentablemente estamos bien lejos de que la solución al agujero financiero que hoy tiene la caja de profesionales se resuelva por la vía de medidas internas, porque eso son decisiones de ellos. O sea, la caja es autónoma, esto es lo otro. Claro, pero no depende del Poder ¿no deberían Ejecutivo. ser honorarios los miembros del directorio? O No son honorarios, ese es otro debate, obviamente, que debe estar arriba de ¿Pero la no mesa. está establecido por ley que tenían que ser honorarios? No, no está establecido Bien, por ley. No. porque repasando, 656.462 pesos el sueldo de gerente general, llama la atención, ¿no? Bueno, eso sí es parte de decisiones que el Poder Ejecutivo tiene que tomar, porque hay una norma que establece topes en la nueva, ¿no? Establecida por este gobierno, y que hay que adecuar esos salarios. Eso sí está en proceso, es parte de las respuestas que tenemos en carpeta, pero repito, eso sería obviamente necesario, porque es una señal clara de que, bueno, si hay que Estamos desfinanciados, si hay un sueldo de 656.000 pesos. Entonces, y además con el resultado que tenemos, una caja en una situación prácticamente de desaparición patrimonial, de crisis patrimonial. Pero no resolvimos el problema, con eso no alcanza, y eso lleva a otros debates que yo no quiero adelantar, porque me parece que lo que corresponde es que primero le demos una respuesta al directorio, al paquete que nos planteó, y a partir de allí empezamos a avanzar. Ahora, esa propuesta que hay, la de que aunque no se ejerza, alguien tenga que aportar, ¿es una opción viable? ¿Ustedes lo entienden desde el Ministerio de Trabajo que es una opción? Yo no quiero adelantar eso. Puedo dar mi opinión personal, pero prefiero no darla. Bueno, pero es el ministro, capaz que no interesa su opinión personal. No conviene. Si me preguntan, me parece que es de esas medidas que no van a tener mucho andamiento, ¿no? Pero es una opinión. ¿Y fusionarse con el BPS, la caja más general? No está planteado. Lo que está planteado es la mantención de la autonomía. Ahora, como es autónoma, también eso implica algo más, que es que el problema de un colectivo cuando necesitas ayuda ya no sos tan autónomo, se puede ¿no? trasladar a que todos los uruguayos tengamos que hacernos cargo de ese colectivo. Entonces, la autonomía tiene un valor que es muy preciado, pero también tiene una obligación, que es tenés que resolverlo dentro de tu propio colectivo. Y ahí viene el problema de cómo se resuelve. Ahora, mires, también en este contexto lo que surge es en qué está la reforma de la seguridad social, teniendo en cuenta uno de los tantos aspectos que es de la caja de profesionales. ¿En qué situación se está? ¿Cuándo se podría decir, bueno, se empieza a aplicar esta reforma? A ver, primero, nosotros estamos en la etapa en donde se aprobaron las recomendaciones a fin de año, por mayoría, no hubo consenso, y ahora esas recomendaciones tienen que decidirse a nivel político por parte del gobierno, pero además previamente tiene que haber una traducción de recomendaciones a proyecto de ley, es decir, y eso no es una tarea fácil, es una tarea bastante compleja. Hay un equipo trabajando en eso, pero hay previamente que tomar decisiones políticas que implican que se construyan las mayorías necesarias para una reforma, que no es una pavada, es un tema bien complicado. Y yo no descarto, mejor dicho, no quiero dar por hecho de que la posición que tuvo la oposición en la Comisión de Expertos, el Frente Amplio, que no apoyó las recomendaciones, bueno, yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo para que una reforma de la seguridad social sea una decisión de Estado, es decir, que tenga un carácter de política de Estado. ¿El aumento de la edad jubilatoria sigue estando en juego? Es una parte de la discusión. Lo que es claro es que cuando uno, primero que la edad real, la efectiva de jubilación de los uruguayos está en el orden de los 63 años, o sea, está por encima de la legal. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que pasa a los 60 y sigue trabajando. Porque muchas veces la jubilación no es proporcional al salario. Y además porque yo tengo 62 y uno siente que tiene todavía a esa edad, a diferencia de años de décadas atrás, bueno, la gente que tiene más de 60
porque además tenemos una expectativa de vida cada vez más larga y tenemos una tasa de natalidad cada vez más chica. Entonces hay un tema de sustentabilidad que tiene que ver con las expectativas de vida que se prolongan y por suerte con buena calidad de vida, y por lo tanto los tiempos de actividad se pueden extender. Y a su vez la cantidad de activos va bajando en relación a la cantidad de pasivos, con lo cual el sistema tiene problemas de sustentabilidad. Entonces el tema de la edad de retiro es un tema de discusión en el mundo. Los países que tienen las mismas estructuras demográficas que nosotros tienen edades de retiro bastante más largas, más prolongadas. Y ese es un tema que está arriba de la mesa, sin duda, ¿no? Ministro, todos estos temas que están en discusión, se están dirimiendo, suceden en este contexto de que termina el próximo domingo, o por lo menos la primera etapa, con el referéndum. Bueno, ¿cómo está viendo estos últimos días de campaña rumbo al referéndum del próximo Lo primero es con la satisfacción de que termine, porque la verdad estamos destinando un enorme tiempo a un debate que al final, más allá de los 135 artículos, desde el principio la oposición convirtió en un cuestionamiento general al gobierno. Entonces, lo que está en discusión el domingo próximo es la evaluación del gobierno. Eso es una realidad. Y yo, la verdad, llevo unos cuantos años de campañas electorales, nunca había escuchado y visto una campaña tan plagada de versos, de mentiras, de faltas. ¿Cómo en qué, por ejemplo? ¿Mentiras en qué aspecto? Por ejemplo, en temas trabajo, en temas salarios. Yo he escuchado a varios dirigentes del Frente Amplio decir que se habían recortado derechos de los trabajadores. Vi un volante del sí que decía, ahora si te despiden no podés protestar. La verdad, dicen, se restringe el derecho de huelga. Llevamos 2 años de gobierno, 1 año y casi 2 de ley de urgente consideración vigente, y ha habido 3 paros generales, paros en distintos sectores de distintas características, huelga en el puerto por 72 horas, ha habido conflictos de toda magnitud y tamaño en distintos sectores de actividad y todo ha funcionado en régimen de libertad. Cambiaron las características, ¿no? Las formas de realizar las huelgas, por ejemplo. No, a ver, lo único que ha cambiado... Pero eso se incorporó con la LUC, por ejemplo. En la LUC, el único cambio que hay, y que está absolutamente alineado con la OIT, porque es copia textual de una resolución del Comité de Libertad Sindical de OIT, es que cuando tú haces una huelga, un paro, las medidas que tomes no pueden impedir que los trabajadores, que por las razones que sean no quieren parar, puedan ingresar a trabajar. Claro, eso es lo que se ha hecho. Eso me parece que es lo que se discute. Era una medida de fuerza que tenían los sindicatos para tomar la temperatura en lo que tenía que ver con los patrones, por ejemplo. Hay que decir una cosa. Durante todo el tiempo de gobierno del Frente Amplio, todos los trabajadores públicos tuvieron el mismo criterio. Estaban regidos por la misma limitación. Y el Frente Amplio era el gobierno. Y lo estableció. Entonces tenía, para los trabajadores privados podían ocupar y hacer lo que se le cantara y no había límite. Y si un empresario pedía la desocupación, lo tenía que hacer por vía judicial. Ahora, en el sector público no. Incluso más. La policía del Frente Amplio desalojó trabajadores públicos del Codicen. O sea, a ver, había un doble criterio. Pero entonces, ¿qué? Quiere decir que el criterio valía. Y es un criterio válido, porque es el derecho de los otros trabajadores. Acá yo tengo que equilibrar el derecho al paro, que por supuesto existe, y a la huelga, por supuesto, porque además está en la Constitución y este gobierno no lo va a afectar en absoluto, sino simplemente que si tú haces paro o huelga, lo que no puedes impedir es que otros que piensan distinto puedan ir a trabajar. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Ayer salió un informe, creo que en El Observador, sobre cuántos casos hubo. La gran mayoría... Primero fueron pocos, pero los que hubo, estamos hablando de 20 meses, la gran mayoría cuando nosotros vamos como Ministerio de Trabajo y les intimamos que dejen paso, digamos, se resuelve ahí. El sindicato acuerda y termina ahí. En los casos en donde fue necesario llamar al Ministerio del Interior, se ha actuado para crear un cordón policial y no ha habido problemas. Esa es la realidad. O sea, lo que ha habido es una decisión del gobierno de decir, miren, acá hay un desequilibrio que además era parcial en el periodo anterior porque el propio gobierno del Frente Amplio reconocía que había que limitar ese derecho para los trabajadores públicos. Ahora
es para todos y es un equilibrio entre el derecho a parar y a hacer huelga de un lado y el derecho a trabajar del otro. ¿Piensa que la pérdida salarial que están experimentando los trabajadores puede jugar en contra, por ejemplo, bueno, a ver, los intereses del gobierno para el referéndum del domingo? Yo creo que hay dos componentes que tenemos que analizarlos por separado. Uno, cuando vino la pandemia, hubo un acuerdo en el Consejo Superior Tripartito firmado que determinó una caída del salario real de los trabajadores. Que para mantener los puestos de trabajo. Para mantener los puestos de trabajo. Y a su vez un compromiso del gobierno de que apenas pudiéramos empezábamos a recuperar. Con la siguiente ronda salarial se acordó un componente de mantención y otro de recuperación, que se va desarrollando en el tiempo. ¿Qué nos cayó en el medio? Un proceso inflacionario inesperado que, contra lo que dicen los dirigentes del Frente Amplio, no es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno tenía como criterio bajar la inflación, nuestro objetivo era bajar la inflación. ¿Qué pasó? Pasó que el mundo se volvió inflacionario y no es una decisión del gobierno, es un problema mundial que además se aceleró ahora con la guerra, que ya venía, porque para que sea solo algunos datos. Estados Unidos tiene la tasa de inflación más alta de los últimos 40 años. En España, los españoles penan para pagar la cuenta de la luz, porque está carísima. Brasil aumentó el combustible 20% hace 15 días. Por primera vez el combustible está más caro en Brasil que en Uruguay. O sea, el mundo, y además la guerra ahora reciente, le dio un nuevo impulso. Entonces, tenemos dos problemas. Uno, bajó el salario real, empezamos a recuperarlo, pero aumenta la inflación, lo cual impacta sobre el salario. Hay que trabajar sobre eso, como hemos trabajado sobre todos los problemas que han surgido en este tiempo, porque al final, cuando nosotros recibimos el gobierno, la economía estaba estancada, estábamos en recesión, el empleo en caída, la inseguridad galopante y la educación no iba ni para atrás ni para adelante. Y sobre eso vino la pandemia. Pasaron 2 años y este gobierno es de los que mejor manejó la pandemia. Eso dicho por organismos internacionales, no por nosotros. La economía está en crecimiento, el empleo se ha recuperado, pero seguimos teniendo problemas de trabajo. Tuvo una pequeña caída en enero. Pero en febrero volvió a levantar, o sea, volvió a mejorar. O sea, estamos en un proceso de recuperación ya no a nivel de prepandemia, sino un poquito mejor. Eso no quiere decir que no haya problemas de laburo, como también decimos, mejoramos la seguridad, seguimos teniendo un país inseguro, sin ninguna duda. Estamos encaminados. Entonces, lo que el domingo se define es eso. Si la gente va a darle un voto de crédito a un gobierno que ha enfrentado graves problemas, y ahora este que ustedes plantean, que es la carestía, o sea, el aumento de los precios, y vamos a resolverlos como hemos resuelto el tema de la pandemia y como estamos resolviendo los otros problemas que el país tiene. Y ese es el debate del domingo. La gente que cree en el gobierno, que tiene confianza o que piensa que el rumbo está más o menos razonablemente bien, más allá de que pueda tener diferencias por algunas cosas, vota no. Y yo creo que va a haber una ratificación de confianza. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Encantado. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos.